Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Ricardo César Pérez Manrique. Él es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un mandato de 2 años que comenzó el 1 de enero de este 2022 y que culminará el 31 de diciembre de 2023. Ricardo Pérez Manrique, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto acompañarlos. El gusto es nuestro, Ricardo. Usted ha dicho que los próximos 2 años van a ser muy especiales, sobre todo, según sus propias palabras, porque en la región hay una suerte de un progresivo deterioro, ¿no?, en algunos aspectos de los sistemas democráticos, algo que se conoce como democracias imperfectas. ¿Podría desarrollar esta idea? El continente ha hecho en los últimos años, en algunos países, una deriva autoritaria y en otros países se ha dado un fenómeno en el cual gobernantes electos por el voto popular intentan perpetuarse en el poder mediante modificaciones institucionales. También apreciamos dificultades para que las personas sientan realmente que la democracia es el sistema en el cual sus problemas son atendidos y sus problemas son resueltos. Creo que las últimas movilizaciones populares que han habido en la región, algunas con alto nivel de violencia, demuestran esa insatisfacción de las personas por no encontrar que su situación, que su posición, que sus necesidades son atendidas por los gobernantes. Y además, en estos 2 años van a haber elecciones claves en el continente. Todo eso hace que el panorama sea complejo. Ahora, hablando un poco del funcionamiento del organismo, la Corte IDH recibe a través de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias por eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas supuestamente por los estados. Le propongo un repaso por algunos temas que en la región son focos de conflicto para conocer cómo llegan a la Corte y también, por supuesto, en qué estado de situación se encuentran. Y uno de los temas implícitos en lo que es la violación a los derechos fundamentales atañe a los migrantes, ¿no? En algunos países de la región se agudiza muchísimo lo que es la precariedad, la falta de garantías para miles de ellos. ¿Dónde encuentra hoy usted los puntos más conflictivos y qué acciones recomienda a los diferentes estados? Yo encuentro que las violaciones a los derechos humanos en el contexto de migración se profundizan y se hacen sumamente graves. La Corte ha dictado 2 opiniones positivas sobre migración, la de 2008 sobre migrantes indocumentados, la de 2014 sobre niños, niñas y adolescentes de movilidad, y recientemente en el 2020 hemos dictado medidas provisionales relativas al Estado de Panamá, disponiendo que adoptara políticas tendientes a proteger a la población migrante los problemas derivados del COVID y dar garantías respecto de su salud física y mental, física y en general biológica. También debo señalar que estas medidas para la Corte no solo corresponden exclusivamente a un Estado, sino que son medidas que deben ser afrontadas y deben ser soluciones en el contexto general de la cooperación internacional, porque hay varios estados siempre involucrados en el fenómeno de la migración. Seguimos hablando ahora de otros puntos críticos, ¿no?, vinculados a las violaciones a los derechos humanos en América. Hablemos ahora de la violencia de género. Miles de mujeres mueren cada año. Son múltiples, muchísimos los casos de denuncias a hombres que luego terminan asesinándolas. Casos también con medidas como, por ejemplo, de restricciones perimetrales que terminan siendo violadas, con las propias denunciantes finalmente asesinadas. Denuncias también de maltratos a las mujeres por parte de las fuerzas de seguridad cuando van a hacer sus denuncias. Desde muchos sectores están apuntando, Ricardo, a la necesidad de reformas judiciales, pero con perspectivas de género. ¿Hay allí una deuda pendiente, cree usted, y una necesidad? Yo creo que es un fenómeno muy complejo. Pienso que la cuestión del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, así como otros tipos de violencia de género que se dan respecto de otros colectivos, como la Corte ya ha dictado 2 sentencias en el caso del asesinato de una mujer trans, el caso Vicky Hernández versus Honduras y el caso de Azul Rojas versus Perú, que un caso de detención y torturas
y arbitrariedades contra un hombre gay, ha generado la Corte una serie de estándares que tienen que ver con cambios que son imprescindibles para que estos grupos vulnerables tengan la protección necesaria. Yo insisto que la cuestión de la violencia de género también tiene un altísimo contenido cultural, que hay que trabajar en los aspectos educativos y que hay un gran imperativo en esto, que es involucrarnos los hombres, los varones, involucrarnos como parte central del problema que somos y convertirnos no en parte del problema, sino convertirnos en actores activos, valga la redundancia, de solución de este problema. Hay que empoderar a los hombres para luchar también nosotros, contra la violencia de género. Muy interesante ese punto al que hace referencia Ricardo. Y otro tema que está en debate en muchísimos países, con realidades muy diferentes, con diversos matices, por supuesto, y con algunas naciones, como por ejemplo el caso de El Salvador, con casos graves en el centro de la polémica, es el derecho a la salud reproductiva y en particular al aborto. Desde su propia perspectiva, ¿hacia dónde deberían avanzar los países de la región en materia de salud reproductiva? Sí, la Corte dictó recientemente una sentencia en un caso emblemático de El Salvador, el caso denominado Manuela, en el cual una mujer que tuvo un parto a término con problemas con fallecimiento del feto fue finalmente condenada a 30 años de cárcel y al año y medio falleció por no haber sido atendida o en prisión su salud. Creo que esta cuestión de lo que se llama las políticas reproductivas, el aborto, etcétera, etcétera, conforman la necesidad de pensar en un mundo en el cual las personas tienen autonomía, en el cual las personas pueden tomar decisiones y respecto de ese mundo, el Estado debe ser un factor que permita a las personas ser más libres, permita a las personas adoptar sus decisiones y hacerse cargo de sus decisiones, y no un Estado que aparece desarrollando políticas paternalistas que en realidad lo que hacen es dejar al gobernante en situación de arbitrador de soluciones que son muy complejas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista filosófico, moral, político y hasta religioso. Hablábamos hace minutos de lo que es la violencia que sufren las mujeres, ¿verdad? Hablemos ahora de otros sectores de la población, me refiero en particular de los ataques en contra de la comunidad LGBTIQ+, y la Corte se ha pronunciado sobre varios hechos, como por ejemplo, bueno, recientemente el asesinato de una líder trans en Honduras. ¿Cómo describiría en términos de derechos humanos la situación que vive este colectivo? Este es un colectivo vulnerable, que tiene además especiales condiciones de vulnerabilidad porque por su propio nombre con 5 siglas demuestra que es un colectivo variopinto con distintas perspectivas y cada perspectiva tiene sus particularidades, y esto, vuelvo a repetir, es un desafío hacia la diversidad, un desafío hacia la pluralidad, para pensar en sociedades en que todos, más allá de nuestras características personales, tenemos no solo nuestra ubicación, sino que también tenemos un espacio para crecer, un espacio para participar, un espacio a los efectos de realizar el ideal del ser humano, que es la vida en sociedad, la vida en familia, la posibilidad de tener un trabajo, etcétera. Todo lo que cualquiera de nosotros siente que necesita como ser humano, hay que asegurarle a estas personas que componen estos colectivos, que generalmente son pequeños, que tienen un alto nivel de vulnerabilidad, es decir, asegurar que estos derechos puedan ser realmente gozados y ejercidos. Por ejemplo, en ese caso de Honduras, se acreditó que la expectativa de vida de una mujer trans es de 34 años, de edad, y esas vidas se tronchan generalmente de manera violenta o por la vía de las enfermedades. O sea, que esta perspectiva tiene que llamarnos a actuar sobre ese problema y buscarle soluciones.
Ricardo, hablemos ahora de otro tema crítico para la región. Me refiero al sistema carcelario. Hay cárceles superpobladas, plagadas de todo tipo de violencia, muchísimas sin recursos. ¿Cómo garantizar en este contexto la reinserción social de los reclusos? La Corte ha definido a lo largo de su trayectoria una serie de parámetros de lo que debe ser la obligación del Estado frente a privados de libertad. Ahí desarrolló la noción de garantía, es decir, el Estado es el único responsable sobre la integridad personal, la integridad física, la posibilidad de reinserción social de una persona que ha privado de libertad por una decisión del propio Estado. Entonces, esta obligación reforzada de garantía para las personas de libertad está en el centro de la cuestión carcelaria, pero para mí lo que es fundamental en toda política carcelaria es la política punitiva que el Estado desarrolla. Si el Estado desarrolla una política punitiva que tiende a tener más personas en prisión cada vez, no actúa sobre las causas del delito, indudablemente las prisiones se convierten en verdaderos infiernos, los cuales el Estado no tiene control de eso. Donde hay crimen organizado, el crimen organizado se apodera de las prisiones con las cosas más espeluznantes que he visto en materia de motines, etc. Y eso es lo que hay que evitar, con una política inteligente desde el punto de vista criminal, con políticas sociales adecuadas y también, obviamente, con un Estado que visualiza esto como un problema capital. Porque yo siempre planteo lo siguiente: si yo tengo una eficaz política carcelaria, si el Estado recupera a las personas que están presas, cuando salgan en libertad no van a seguir cometiendo delitos. Entonces, Claro. la política carcelaria es una parte esencial del punto de vista de la seguridad, y el discurso que se le transmite a las personas, Sí. al ciudadano común, es exactamente el contrario. Absolutamente. Ricardo César Pérez Manrique, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchísimas gracias a ustedes y quedamos a las órdenes. Gracias a usted Hasta luego. nuevamente, a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a seguir informándose en France 24 y en France24.com. Sigan con nosotros.